Monterrey, la ciudad del progreso, el acero y las montañas imponentes. Pero cuando el sol se oculta tras la Sierra Madre, las luces de la metrópoli no alcanzan a iluminar los rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Bienvenidos a este especial de Quiqueyendas. Hoy no solo recorreremos sus calles, sino que descenderemos a sus entrañas y entraremos en sus puertas prohibidas. Historias que han pasado de boca en boca, marcadas por la tragedia, la sangre y presencias que desafían toda lógica. Desde el horror indescriptible que habitó la casa de Aramberry, hasta el acecho de una entidad inhumana conocida como la Bruja de Monterrey. Exploraremos el lamento eterno en la casa de los tubos y nos perderemos en la oscuridad total del rincón del diablo y sus túneles secretos. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Estás a punto de conocer la verdadera cara de la Sultana del Norte. Esto es Leyendas de Monterrey. ¿Tienes el valor de llegar hasta el final? Bienvenidos a este espacio donde lo paranormal cobra vida, donde cada minuto dudarás de lo que es real o no. Aquí, donde las sombras hablares en el corazón de la ciudad que aprendemos a no mirar, esquinas olvidadas, fachadas que se desmoronan bajo el peso del sol y el tiempo. No los vemos porque una parte muy antigua de nosotros sabe que algunas puertas es mejor no abrirlas, que algunos silencios es mejor no interrumpirlos. En el pulso incesante de Monterrey, entre el acero y el concreto, existe una de esas pausas, una casa que respira un aire distinto, un aire frío cargado de memoria. No tiene un nombre en los mapas, pero todos aquí la conocen. Es el lugar donde una historia terminó de la peor manera, para nunca acabar del todo. Y si guardas silencio al pasar, si de verdad prestas atención, puede que la escuches susurrar su secreto. La pintura es un mapa de arrugas sobre una piel de adobe y ladrillo. Las enredaderas se aferran a los muros, no como un adorno del tiempo, sino como si intentaran contener algo, mantener las paredes en pie, o quizás impedir que lo que habita dentro se escape. Han pasado décadas desde que una familia llenó estos cuartos con risas, con el aroma del café por las mañanas, con los pequeños rituales que convierten 4 paredes en un hogar. Hoy, el único aroma es el del polvo acumulado y la humedad que se filtra desde el alma misma de la estructura. Los vecinos más antiguos, los que todavía recuerdan, desvían la mirada. Hablan en voz baja, si es que acceden a hablar. Cuentan de noches en las que las luces de los autos que pasan iluminan por un instante una figura en la ventana del piso de arriba. No es clara, nunca lo es, solo una silueta, una mancha oscura contra el cristal sucio que parece observar la calle, esperando. Otros, los más jóvenes y valientes que se han atrevido a caminar por su acera en la quietud de la madrugada, juran haber escuchado algo más. No es el viento que silba a través de los marcos rotos, es otra cosa. Un lamento, dicen algunos, un susurro largo y triste que parece nacer de la tierra bajo la casa y que se desvanece si intentas acercarte demasiado. La luz de la luna apenas penetra el interior, pero cuando lo hace, revela un escenario congelado, muebles cubiertos por sábanas blancas, ahora grises, que les dan el aspecto de fantasmas sentados a la mesa, un triciclo volcado en un rincón, con una rueda apuntando al techo como un dedo acusador. Pequeños detalles de una vida interrumpida. La leyenda, esa que todos repiten como una oración sombría, habla de una noche que rompió el alma de este lugar. No fue un accidente ni el tiempo el que vació la casa. Fue la avaricia, la violencia que entró sin ser invitada. Se habla de un asalto, de una irrupción en la paz de la madrugada. No buscaban llevarse objetos, o no solamente eso. Buscaron quebrar la voluntad de la familia que vivía aquí. Y en el proceso, en esa oscuridad rota por el pánico, varias vidas se apagaron. La historia cuenta que la mitad de la familia encontró su final en estas habitaciones. El padre, la madre,
Los detalles se pierden en el miedo y en el tiempo, pero la esencia permanece. Lo más terrible, lo que ancló la tragedia a estos muros, es que la justicia nunca llegó. Los responsables se desvanecieron en la noche, llevándose consigo algo más que objetos de valor. Dejaron atrás un eco de dolor tan profundo que impregnó la madera, el yeso, el aire. Y es por eso, dicen, que no hay paz. Las almas que quedaron atrapadas en el último instante de su vida no pueden cruzar el umbral. Están atadas a una pregunta sin respuesta, a una injusticia que flota como el polvo en los rayos de luz. Cada sombra que se mueve, cada susurro en la oscuridad es un recordatorio, una petición silenciosa de que la balanza se equilibre. No buscan venganza, quizás solo buscan descanso. Y mientras quienes les arrebataron todo sigan caminando libres, esta casa seguirá siendo su prisión y su santuario, un monumento silencioso al olvido, esperando que alguien finalmente recuerde. Así que la casa espera, envejece por fuera, pero por dentro, el tiempo es un bucle infinito de aquella noche. Las siluetas en las ventanas no son solo un producto de la imaginación de quien pasa. Son los vigías de una historia incompleta. Los lamentos no son solo el crujido de la madera vieja. Son el lenguaje de una pena que no sabe cómo morir. Quizás el verdadero misterio no es lo que sucede dentro de sus paredes, sino lo que sucede fuera. En una ciudad que avanza, que construye y que olvida, esta casa permanece como un ancla en el pasado, recordándonos que hay deudas que el tiempo no puede saldar. Y mientras la justicia no encuentre su camino hasta esta puerta, las noches en esta calle seguirán perteneciendo a los que esperan. Quizás te estén observando ahora mismo, preguntándose si tú, a diferencia de todos los demás, sí te atreverías a escuchar su historia completa, a buscar las respuestas que los liberarían, o si simplemente pasarás de largo, como todos los demás. Y así termina esta historia. Una leyenda de las tantas que existen en este mundo y que a todos nos llenan de intriga y terror. ¿Tú sabes algo más acerca de esta casa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que el miedo te deja dormir. Aquí, donde las sombras hablan. Si esta noche sales a patrullar y algo cae del cielo frente a tus faros, ¿tendrías el valor de mirarlo fijamente a los ojos? En 2004, Monterrey despertó con una noticia que parecía sacada de una pesadilla colectiva. Un policía aseguraba haber sido atacado por una bruja en la madrugada, y no en un bosque remoto ni un pueblo perdido. Ocurrió en Guadalupe, a los pies del imponente Cerro de la Silla, ese símbolo de la ciudad que vigila en silencio cuando el sol se oculta. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que la mayoría duerme profundamente y las calles quedan suspendidas en un silencio extraño, cuando el oficial patrullaba a una colonia cercana a las faldas del cerro. Las luces del coche cortaban la oscuridad como dos cuchillas blancas, y el único sonido era el murmullo lejano del viento entre los árboles, hasta que algo cambió. Algo sutil, pero inquietante, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Entonces ocurrió. Una masa grande y negra cayó desde uno de los árboles al costado del camino, descendiendo con un movimiento brusco que debería haber terminado con un golpe seco contra el pavimento. Pero no fue así. Aquello no tocó el suelo, quedó suspendido, revoloteando lentamente frente a los faros, revelando poco a poco una forma que no encajaba con nada lógico. El oficial diría después que parecía una mujer envuelta en una capucha oscura. Su silueta, deformada por sombras imposibles, y que sus ojos no reflejaban la luz como los de cualquier persona, sino que eran negros, opacos, como dos huecos sin fondo que absorbían el brillo de los faros. Durante unos segundos, que debieron sentirse eternos, ambos permanecieron inmóviles, el motor encendido vibrando bajo el cuerpo del policía,
y esa figura flotando apenas a unos metros, como si lo estuviera estudiando. La luz pareció molestarle. Levantó lo que él describió como manos con garras largas, cubriéndose el rostro con un gesto brusco, y fue entonces cuando el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza helada. Intentó reaccionar, poner reversa, alejarse de aquella visión imposible, pero el tiempo se deformaba. El volante le parecía resbaladizo, la respiración demasiado rápida, el corazón golpeándole los oídos. La figura avanzó, no caminando, sino deslizándose en el aire hasta el cofre, y de pronto escuchó el primer rasguño contra la carrocería. Después vino otro rasguño más fuerte contra la ventanilla, como si algo afilado intentara abrirse paso hacia el interior. Él juraría que vio el rostro acercarse al vidrio, pálido, desencajado, con una expresión de curiosidad fría, casi inhumana. En medio del pánico logró meter reversa, pero el coche dio un tirón torpe. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar el volante, y el miedo terminó por traicionarlo y su mente simplemente se apagó. Cuando recuperó la conciencia, el silencio era distinto, pesado, como si algo hubiera estado observándolo incluso después de cerrar los ojos. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y compartir este video, para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Sus compañeros llegaron tras su llamada de auxilio, encontrándolo inconsciente dentro del coche, que presentaba marcas profundas en la pintura y en los cristales, arañazos largos y curvos que no parecían hechos al azar. No había rastro de nadie, ni huellas claras, ni señales de que alguien hubiera corrido entre los árboles. Solo la oscuridad del cerro, inmóvil y aparentemente indiferente. Lo interrogaron, lo sometieron a pruebas físicas y psicológicas. Buscaron indicios de consumo de sustancias o alteraciones mentales, pero no encontraron nada. Su relato era coherente, constante y repetido, con el mismo temblor contenido cada vez que mencionaba esos ojos negros frente a los faros. Los peritajes confirmaron que el coche había sido rayado con algo afilado, líneas profundas como hechas por una herramienta cortante o garras. La noticia se propagó con rapidez. Periódicos, televisión, conversaciones en oficinas y mercados, todos preguntándose lo mismo. ¿Qué fue lo que realmente encontró ese policía en la madrugada? Días después, surgieron otros testimonios de vecinos que aseguraban haber visto esa noche una sombra desplazándose sobre los tejados. El Cerro de la Silla siempre ha estado rodeado de historias. Al caer la noche, su silueta parece cambiar, volverse más antigua y secreta. No solo se habla de brujas. Hay quienes mencionan figuras humanoides observando desde las laderas, o sombras que no proyectan sombra, presencias que se deslizan entre las rocas cuando la niebla baja. Otros aseguran haber visto luces desplazándose entre las cimas, destellos que aparecen y desaparecen sin explicación. Todo esto podría parecer parte del folclore urbano, historias diseñadas para asustar a quienes regresan tarde a casa. Pero el testimonio del oficial tenía un detalle inquietante. El oficial no buscaba fama ni atención, no ganó nada contando lo que vio, al contrario. Cargó con miradas escépticas y preguntas incómodas por contar lo que vio. Lo más perturbador no es imaginar a una bruja flotando frente a un coche patrulla, sino aceptar que hay momentos en los que la realidad se vuelve porosa, como si algo del otro lado pudiera asomarse brevemente, solo para recordarnos que no entendemos todo lo que habita en la noche. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3 y el viento sopla, hay quienes miran hacia las copas esperando no ver nada. Si conduces por esas calles y percibes una sombra descender sin tocar el suelo, recuerda que el miedo no siempre grita. A veces, solo flota. En el corazón de Monterrey, México, entre el bullicio de la vida moderna y la inmensidad de las montañas que custodian la ciudad, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el eco de tragedias pasadas se aferra a las paredes y el aire mismo susurra historias de dolor y desesperación. No es un cuento de hadas ni una fábula para niños, es una leyenda tan arraigada en el folclore local que se confunde con la realidad. Una historia que ha sido susurrada de generación en generación
llenando de escalofríos a quienes se atreven a escucharla. Hablamos de la enigmática Casa de los Tubos, una estructura arquitectónica única, casi futurista para su tiempo, que se alza como un monumento a la fatalidad. Algunos la llaman una obra maestra de la ingeniería, otros, un portal a lo inexplicable. Pero para aquellos que han sentido su frío abrazo, es simplemente la casa donde la tristeza se anidó para siempre. Un lugar donde los velos entre este mundo y el otro parecen desvanecerse. Prepárense para adentrarse en las profundidades de un misterio que desafía la lógica. Una narrativa que les hará cuestionar lo que creen saber sobre la vida, la muerte y los lugares donde el alma en pena deambula sin descanso. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. La historia de la Casa de los Tubos no es solo una anécdota de fantasmas, es el relato de un amor paterno llevado al extremo, de sueños truncados por la fatalidad y de la persistencia de un pesar tan profundo que se materializó en una construcción. Corría la década de 1970, un tiempo de innovación y esperanza en Monterrey. Un hombre, cuyo nombre se ha perdido en los anales del tiempo, pero cuya memoria perdura en la leyenda, concibió un proyecto arquitectónico audaz, algo nunca antes visto en la región. Su visión no era meramente estética, era una expresión de amor incondicional. Tenía una hija, una niña con discapacidad, cuya vida estaba limitada por las barreras físicas que el mundo le presentaba. Este padre, con un corazón lleno de ternura y determinación, quería construir un hogar donde su pequeña pudiera moverse con total libertad, sin los obstáculos de las escaleras o los umbrales. Así nació la idea de una casa tubular, una estructura de formas curvas y rampas suaves, un santuario diseñado para la movilidad de su amada hija. La construcción comenzó con entusiasmo, pero desde sus cimientos, la obra pareció estar maldita. El terreno, dicen, tenía una energía particular, una resonancia que presagiaba lo trágico. El primer incidente no tardó en llegar. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. Un albañil, trabajando en las alturas de la estructura aún en esqueleto, perdió el equilibrio. Su caída fue brutal, un eco seco que resonó en el valle, marcando el inicio de una cadena de desgracias. Su vida se apagó instantáneamente, tiñendo el naciente hogar con la sombra de la muerte. Los trabajadores, ya de por sí supersticiosos, comenzaron a hablar de la mala suerte que se cernía sobre el lugar. Los rumores de que la casa no quería ser construida o que albergaba algo oscuro empezaron a circular. A pesar del infortunio, el padre, impulsado por su amor y su sueño, insistió en continuar. Pero el destino tenía más golpes preparados. Poco tiempo después, otro albañil, un hombre que hasta entonces había sido sensato y trabajador, comenzó a mostrar signos de perturbación. Se le veía inquieto, hablando solo, con la mirada perdida en los rincones de la construcción. Un día, en un arrebato de desesperación, pronunció unas palabras que helaron la sangre de sus compañeros. «Esta casa no quiere que estemos aquí». Acto seguido, ante la mirada atónita de los presentes, se arrojó por una de las ventanas abiertas, cayendo al vacío y encontrando un final tan trágico como el de su antecesor. 2 vidas perdidas en el mismo lugar, en circunstancias cada vez más inexplicables. La Casa de los Tubos comenzaba a ganarse su reputación, no como un hogar de ensueño, sino como un sitio donde la muerte parecía acechar en cada esquina. La gente del pueblo empezó a evitar pasar cerca, a hacer la señal de la cruz, a susurrar sobre un mal presagio que se había apoderado de la edificación. A pesar de las advertencias, de los incidentes que acumulaban en el historial de la obra, el padre se negaba a abandonar su proyecto. Su amor por su hija era más fuerte que cualquier superstición, que cualquier temor. Finalmente, la casa estaba casi terminada. Un hogar, por fin, para su pequeña,
La niña, con la emoción reflejada en sus ojos, se aventuró a explorar las rampas y pasillos diseñados exclusivamente para ella. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía un último y devastador golpe guardado. En un día que debería haber sido de alegría y celebración, la niña, la razón de ser de toda la construcción, sufrió un accidente fatal. Cayó desde lo alto de la casa, en circunstancias que nadie pudo explicar. Algunos dicen que fue un resbalón, otros que algo la empujó. Lo cierto es que su vida, tan llena de esperanza y promesas, se extinguió en ese lugar que estaba destinado a ser su refugio. La noticia devastó al padre. Su mundo, construido alrededor de la sonrisa de su hija, se desmoronó por completo. La casa, que había sido un símbolo de su amor, se convirtió en un monumento a su dolor. Consumido por la culpa, el remordimiento y una tristeza inconsolable, el padre no pudo soportar el peso de la tragedia. Poco tiempo después de la muerte de su hija, tomó la decisión de unirse a ella en la eternidad, quitándose la vida en la misma casa que había sido el origen de tanta desgracia. La casa de los tubos quedó entonces en un silencio sepulcral, una estructura vacía, pero cargada con el peso de 4 vidas perdidas, de sueños destrozados y de un dolor que se resistía a desaparecer. Desde entonces, la casa ha permanecido abandonada, testigo silencioso del paso del tiempo y de la curiosidad de quienes se atreven a acercarse. Pero el silencio que la envuelve no es un silencio ordinario. Es un silencio preñado de presencias, de susurros apenas audibles, de sombras que danzan en los rincones. Muchos son los que aseguran haber presenciado fenómenos paranormales dentro de sus paredes. Historias de llantos infantiles que resuenan en las noches sin luna, de voces que murmuran en la oscuridad, de objetos que se mueven solos y de una sensación inconfundible de ser observado. Algunos visitantes han reportado haber sentido una inexplicable tristeza al cruzar el umbral, una opresión en el pecho que les hace querer huir. Otros han visto la silueta de una niña asomándose por las ventanas, o la figura de un hombre deambulando por las rampas, con la cabeza gacha como si cargara un peso invisible. Los más valientes, o quizás los más imprudentes, han intentado pasar la noche en la casa, solo para ser expulsados por una fuerza invisible o por el terror que los invade. Se habla de una energía residual, de las almas en pena de aquellos que encontraron su fin allí, atrapadas entre los muros de la casa tubular. La leyenda se ha fortalecido con el tiempo, alimentada por los testimonios de quienes han tenido encuentros inexplicables. La casa de los tubos no es solo una casa abandonada, es un epicentro de lo paranormal, un lugar donde el pasado se niega a morir. Las historias de sus tragedias se han entrelazado con los relatos de apariciones y fenómenos, creando una narrativa tan poderosa que ha trascendido lo meramente anecdótico. No es solo la historia de una casa maldita, es la advertencia de que ciertos lugares guardan energías que van más allá de nuestra comprensión, que el dolor extremo puede dejar una huella imborrable en el tejido mismo de la realidad. Cada rampa, cada curva, cada ventana de la casa de los tubos parece ser un eco de las vidas que se perdieron allí. Un recordatorio constante de la delgada línea que separa el amor de la tragedia, la esperanza de la desesperación. Así, la casa de los tubos se erige en Monterrey, no solo como una estructura arquitectónica peculiar, sino como un guardián silencioso de un pasado turbulento, un testimonio palpable de que algunas historias se niegan a ser olvidadas. La leyenda, tejida con hilos de dolor, amor y misterio, sigue viva, alimentando la imaginación y el miedo de quienes la escuchan. ¿Es la casa de los tubos realmente un portal a lo desconocido, un lugar donde los espíritus de los que allí perecieron vagan sin descanso? ¿O es simplemente un monumento a la fatalidad, un recordatorio de cómo la vida puede ser cruel e impredecible? Lo cierto es que, para muchos, la respuesta es evidente en los escalofríos que recorren su espalda al mencionar su nombre.
en los susurros del viento que se cuelan por sus ventanas rotas y en la inexplicable sensación de no estar solos cuando uno se atreve a mirarla. La Casa de los Tubos es más que una leyenda. Es una verdad susurrada en la oscuridad, un enigma que invita a la reflexión sobre la persistencia del espíritu y la huella imborrable que las tragedias dejan en el mundo. Su historia, como las sombras que bailan en sus pasillos, sigue abierta, esperando ser interpretada por cada valiente que se atreva a sentir su fría presencia. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Dicen que Monterrey no solo creció hacia arriba, entre cerros y concreto, sino también hacia abajo, en silencio, y que bajo las calles que hoy recorres con prisa existe otra ciudad, antigua y oculta. Una red de pasajes que no aparecen en los mapas y que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta. Porque hablar de ellos es aceptar que algo sigue moviéndose ahí abajo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. La historia comienza con los túneles construidos hace siglos, cuando el obispado y la catedral no solo eran símbolos de fe y poder, sino puntos estratégicos unidos por corredores subterráneos, usados para el traslado secreto de personas, objetos valiosos y riquezas que nunca fueron registradas. Túneles reales, de piedra húmeda y aire pesado, que con el paso del tiempo fueron sellados, olvidados o negados oficialmente, pero jamás destruidos del todo. Con los años, esos pasajes se convirtieron en refugio de criminales, en escondite de tesoros que nadie reclamó y en escenarios de desapariciones inexplicables, personas que entraron buscando atajos o curiosidad y nunca regresaron, dejando atrás solo rumores, ecos y una sensación de frío que aún hoy se percibe en ciertos puntos del centro histórico. Algunos vecinos aseguran que, en noches específicas, se escuchan pasos bajo tierra, golpes lentos, como si alguien caminara sin rumbo, y que desde ciertas alcantarillas emerge un olor antiguo, mezclado con humedad y algo más difícil de describir, como si el subsuelo respirara. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte todos los relatos e historias más perturbadoras. La leyenda se vuelve más oscura al llegar a la calle Platón Sánchez, donde nace el relato del llamado Rincón del Diablo, un lugar marcado por el miedo desde que un hombre aseguró haber sido atacado por una sombra con forma humana, ojos rojos encendidos en la oscuridad y una presencia tan intensa que lo dejó paralizado, una figura que no hablaba, pero observaba, como si protegiera una entrada que no debía ser vista. Desde entonces, muchos creen que ese punto es una de las bocas de los túneles, un acceso sellado no solo para ocultar riquezas, sino para mantener encerrado algo que no pertenece a este plano, entidades que habitan la profundidad y que, según los susurros, custodian lo que yace oculto, tesoros materiales y secretos antiguos a cambio de un precio que nadie quiere pagar. Hay quienes afirman que los túneles no solo conectan edificios, sino momentos, y que al descender lo suficiente el tiempo se distorsiona. Las sombras se alargan y la sensación de ser observado se vuelve constante, como si la ciudad misma te midiera. Las autoridades lo niegan, los archivos son incompletos y las excavaciones siempre se detienen antes de llegar demasiado lejos. Pero los planos antiguos, los testimonios y las coincidencias siguen ahí, alineándose como piezas de un rompecabezas incómodo. Porque si los túneles existen, y todo indica que sí, entonces también existe aquello que se ha encargado de mantenerlos en secreto durante generaciones, algo que no necesita ser visto para ser temido. Quizá por eso Monterrey guarda silencio cuando cae la noche, porque bajo sus cimientos no solo descansan riquezas olvidadas, sino presencias desconocidas, esperando a que alguien, movido por la ambición o la curiosidad, decida buscar lo que nunca debió ser encontrado. Y tal vez, en ese momento, la ciudad vuelva a abrir sus entrañas
y no todos los que bajen estarán destinados a volver. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarme esta noche. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que el miedo te deja dormir. Aquí, donde las sombras hablan.